Midieron reflejos en clase, el humano rompió la máquina al atrapar el rayo láser en el aire. Me encontraba sentado en la clase de Xenobiología Avanzada 4001 en la universidad más prestigiosa de toda la galaxia, tratando de entender en qué momento exacto de mi vida había tomado la cadena de malas decisiones que me había llevado hasta aquel instante de condena académica inminente. Mi nombre es Ziyanx y soy lo que algunos llamarían con excesiva generosidad un estudiante de intercambio proveniente del colectivo endoriano. Lo que en realidad soy, si se quiere hablar con precisión, es un estudiante de biología apenas aprobado, que pensó que tomar una asignatura sobre fisiología alienígena sería un crédito fácil y rápido de sumar. La ironía del asunto es que no podía haber estado más equivocado, porque lo que parecía una clase aburrida pronto se transformó en un espectáculo que marcaría para siempre mi manera de concebir a los humanos. El profesor Keital estaba al frente del aula, moviendo con exageración sus 4 brazos mientras hablaba sin pausa acerca de los tiempos de reacción comparativos entre distintas especies. Era el tipo de académico que llevaba sus credenciales como si fueran joyas sagradas y que empleaba siempre palabras tan largas y barrocas que hasta la idea más sencilla se volvía un laberinto incomprensible. Imaginen al profesor más pretencioso que hayan conocido en cualquier mundo, multiplíquenlo por 4 extremidades adicionales y añádanle un ego del tamaño de una luna pequeña, y tendrán una imagen bastante fiel del hombre que en ese instante reclamaba nuestra atención. Con voz solemne, anunció que estábamos a punto de presenciar la culminación de siglos de investigación científica galáctica. Señaló con teatralidad un aparato que descansaba en la mesa de demostraciones, como si fuese un altar tecnológico, el reflexómetro 3000. La máquina no inspiraba confianza. Tenía el aspecto típico de todo dispositivo diseñado por comité y ensamblado por el contratista más barato posible, una caja metálica cubierta de luces parpadeantes y con una abertura frontal que parecía destinada a disparar rayos mortales, lo cual descubrimos muy pronto que era exactamente su función. Keital acariciaba con la mirada aquel amasijo de cables y sensores, describiéndolo con devoción religiosa como el producto de 12 siglos de investigación en patrones de respuesta neuronal. Aseguraba que podía disparar ráfagas fotónicas calibradas con precisión, medir la reacción del sujeto en nanosegundos y registrar no solo el tiempo de respuesta muscular, sino también la velocidad cognitiva y la capacidad de decisión bajo presión. Yo observaba a mis compañeros con la ansiedad de quien sabe que tarde o temprano le tocará pasar por la prueba. Bestock, un insectoide del mundo de los chirridos, estaba sentado a mi lado, y sus mandíbulas no dejaban de chasquear nerviosas como si cada ruido de la sala pudiera ser la señal de un desastre inminente. Más allá flotaba Nimra, una entidad gaseosa de la nebulosa de las nubes, que se había autoproclamado la sabelotodo del grupo y que siempre encontraba un dato con el que corregir o mejorar cualquier intervención ajena. Pero entre todos ellos destacaba alguien que no encajaba en ningún molde. Jaque Martínez, el único humano de la clase, quizás el único humano de toda la universidad, que irradiaba una normalidad tan agresiva que resultaba inquietante. Mientras los demás nos retorcíamos en una mezcla de miedo y fascinación académica, él estaba más preocupado por revisar un pequeño dispositivo rectangular que llamaba smartphone con la atención de alguien que controla un sistema de soporte vital. El profesor, con un brillo extraño en sus 4 ojos, anunció que aquel día, gracias al reflexómetro, podríamos observar datos particularmente fascinantes gracias a la participación del espécimen humano. Hizo un repaso dramático de las condiciones de la Tierra, recordando que el Consejo Galáctico la había clasificado como un mundo de clase 12, es decir, un planeta de muerte, con depredadores coordinados, tormentas destructivas y una inestabilidad geológica capaz de remodelar continentes. Jaque levantó la vista de su aparato, con la expresión de alguien a quien acaban de adelantar la cita con el dentista, y dijo con tono plano que aquello le parecía un poco exagerado. Nimra se agitó en el aire con un temblor condescendiente, recalcando que el hecho de que los humanos consideraran normales semejantes condiciones era precisamente lo que los hacía tan dignos de estudio. Jaque no parecía impresionado. Preguntó de manera casual qué hacía realmente la máquina además de medir lo rápido que podía encogerse ante un destello. El profesor, ofendido, respondió con una explicación doctoral sobre análisis neuronales, musculares y cognitivos, a lo que Jaque resumió encogiéndose de hombros: ciencia seria con láseres.
Ese debería haber sido el momento en que comprendí que todo lo que yo creía saber sobre el universo estaba a punto de tambalearse. Keital desplegó gráficos holográficos de ondas cerebrales en 17 colores distintos, ninguno de los cuales entendí, aunque él los describía como datos de vital importancia. Nos habló de monjes de la meditación Centauri capaces de reaccionar en 0,3 de segundo gracias a siglos de disciplina, de insectoides que sobrevivían detectando el peligro antes de que ocurriera, de especies de energía que vivían en resonancia constante con la realidad y que presumían no reaccionar, sino anticiparse a todo. Cada explicación buscaba subrayar lo insólito que sería medir los reflejos de un humano. Jake, con una calma irritante, preguntó qué velocidad alcanzaba el rayo. Cuando el profesor explicó que el haz se movía a 300 metros por segundo, Jake asintió y quiso saber cuál era el récord. Keital pronunció con solemnidad el nombre de un mariscal de guerra próxima que había registrado 0,15 segundos, un hito legendario en toda la galaxia. Jake, sin alterar el gesto, dijo un simple genial con el mismo entusiasmo con que uno escucha la puntuación de un primo lejano en un deporte aburrido. La máquina estaba lista y el profesor buscaba voluntarios. Vestok intentaba hundirse tras su pupitre, Nimra flotó hacia el frente con la arrogancia de quien sabe que brillará. Ella pasó la prueba, modulando su forma gaseosa para dejar que el rayo atravesara un hueco en su cuerpo y registrando un tiempo excelente. Vestok, en cambio, apenas logró esquivar con una especie de danza desesperada que provocó risas ahogadas. Luego llegó el turno de Jake. El profesor ajustó la máquina al nivel 5, un grado de dificultad usado en entrenamientos militares avanzados, lo cual provocó exclamaciones de alarma de Nimra. Jake, con la naturalidad de alguien que solo piensa en el almuerzo, preguntó qué pasaría si alguien atrapaba el rayo. El aula entera quedó en silencio, y Keital se rió nervioso, asegurando que eso era imposible. Jake insistió, curioso por el hipotético. El profesor, irritado, le explicó que detener un pulso de energía era como atrapar un rayo, algo absurdo. Jake sonrió con esa expresión humana que más tarde entendería como cara de juego, una advertencia tan peligrosa como clara. Murmuró los rayos, eso es divertido de explicar y se colocó frente al reflexómetro, relajado, como esperando un autobús. La máquina advirtió la detección de una especie de mundo de muerte, ajustó sus parámetros y disparó. El reflexómetro 3000, esa joya de ingeniería en la que el profesor había depositado 12 siglos de confianza científica, estallaba en luces rojas de alarma mientras la energía atrapada reposaba dócilmente en la mano de Jake, como si hubiera estado diseñada para ser un juguete humano. Las pantallas comenzaron a proyectar cadenas interminables de símbolos matemáticos imposibles, las sirenas interiores emitían chillidos que recordaban el canto agónico de una ballena mecánica, y las ranuras laterales arrojaban humo con olor a componentes quemados. Aquella máquina, pensada para resistir todo tipo de ensayos en academias militares y laboratorios de alto nivel, se estaba desmoronando como un juguete barato frente al gesto trivial de un estudiante que parecía más preocupado por no perderse ninguna notificación en su teléfono que por haber pulverizado los cimientos de la física galáctica. Vestok había dejado de hacer sonar sus mandíbulas, estaba rígido, como si alguien hubiera detenido su sistema nervioso. Nimra se había dispersado tanto que ya era apenas un velo gaseoso aferrado a las paredes, con pulsos de ansiedad que se manifestaban en destellos azulados. El profesor Keital no lograba cerrar la boca, tenía los 4 brazos congelados en un ademán de orador que de repente se había vuelto caricaturesco, y sus ojos mostraban esa mirada vacía que uno asocia con veteranos de guerra o con individuos que han visto arder sus creencias más firmes. Jake miraba la esfera de energía que se acurrucaba en su palma como quien observa una piedra interesante encontrada en la orilla de un río. Preguntó con calma si debía devolverla a la máquina o si era mejor dejarla reposar allí un poco más. Lo dijo con una ligereza tan insultante que dolía escucharlo, porque en ese instante todos comprendimos que lo imposible había dejado de ser teoría y estaba frente a nosotros, convertido en rutina para un humano. La pausa se prolongó tanto que uno hubiera pensado que el tiempo mismo se había detenido. Y en ese silencio, cargado de electricidad y miedo, se abrió la puerta del aula de golpe. 3 figuras ataviadas con túnicas y medallas de la universidad irrumpieron con pasos apresurados, alarmadas por las señales que habían detectado.
Reconocí al instante a la doctora Fluxara del Departamento de Física, al decano Mortek de Estudios Avanzados y al siempre incómodo profesor Kilnov de Estudios Humanos, que parecía arrastrado a la situación contra su voluntad. Traían instrumentos de escaneo que chillaban de manera histérica, confirmando que algo absolutamente fuera de protocolo se estaba desarrollando en aquel laboratorio. El profesor Kate, aún con voz temblorosa, intentó explicarles lo ocurrido. Un humano había detenido un pulso fotónico viajando a 300 metros por segundo con la mano desnuda, y lo sostenía como si fuera un gato somnoliento. Todos se volvieron hacia Jake, que levantó la otra mano en un gesto de saludo despreocupado. La bola de luz, como si tuviera vida propia, brilló un poco más al compás de ese movimiento, respondiendo al gesto con algo parecido a la alegría. Los sensores de Fluxara lanzaron chirridos desesperados, incapaces de procesar lo que medían. Según ella, la energía no podía simplemente haberse detenido, debía transformarse en algún otro estado, disiparse en calor, escapar en radiación o quebrar algún límite físico. La única explicación era que aquel humano, sin apoyo tecnológico ni implantes, había manipulado el campo cuántico a escala subatómica. Mortek, con su rostro pétreo de estratega académico, lo planteó en voz alta. Tal vez el humano había convertido la energía en otra forma aún no descrita, algo que desafiaba las leyes de conservación que todo estudiante aprendía en su primer ciclo. Kilnov, más prudente, ofreció otra perspectiva. Recordó que los humanos practicaban actividades llamadas deporte donde se entrenaban para atrapar y lanzar objetos a velocidades absurdas, incluso desde la infancia. Habló de coordinación mano-ojo, de competiciones físicas que reproducían escenarios hostiles en entornos de recreación. Fluxara repitió la palabra como si fuera un conjuro oscuro, incapaz de concebir que seres inteligentes sometieran a sus descendientes a entrenamientos de interceptar proyectiles como simple diversión. Jake asentía satisfecho, confirmando la descripción, y añadió con entusiasmo que aquello que acababa de hacer era incluso más sencillo que atrapar una pelota en un partido de béisbol con su hermana menor, que tenía mejor brazo que la máquina. La mención de la hermana provocó un murmullo de horror. Para ellos, el hecho de que un niño humano superara el rendimiento de la más avanzada tecnología de reflejos era un golpe directo al orgullo galáctico. El decano Mortek se llevó la mano al comunicador, dictando de inmediato el protocolo de emergencia académica. La sala quedó bajo confinamiento absoluto, las puertas bloqueadas, los sistemas de seguridad activados. Nadie entraría ni saldría hasta que llegara el Departamento de Incidentes Imposibles, una división secreta creada exclusivamente para documentar y encubrir las veces que un humano trastocaba las leyes fundamentales de la realidad. La resignación con la que lo dijo Kilnov, explicando que era un departamento extremadamente ocupado, me estremeció más que cualquier alarma. Jake, en cambio, no parecía preocupado. Con un gesto distraído comenzó a hacer botar la esfera de energía en su mano como si fuera una pelota de goma. Cada vez que lo hacía, la esfera perdía intensidad, reduciendo su tamaño y apagando su resplandor. Fluxara, con los ojos abiertos de par en par, murmuraba que estaba disipando la energía mediante manipulación cinética, una hazaña que requeriría cálculos cuánticos de precisión infinita. Jake respondía alegremente que era pura práctica, que cualquier cosa se volvía natural después de hacerla suficientes veces. En pocos segundos la esfera se redujo a una luz tenue que se desintegró en chispas inofensivas, cayendo como purpurina sobre el suelo. El reflexómetro emitió un último pitido fúnebre y mostró en su pantalla un mensaje desesperado: «Ya no entiendo nada». El decano, con voz tensa pero forzadamente calmada, felicitó a Jake y anunció que todos deberíamos firmar acuerdos de confidencialidad de inmediato. Jake, con genuina decepción, preguntó si podían intentarlo de nuevo, esta vez con varios rayos al mismo tiempo, porque estaba seguro de que podría atrapar 3 o 4. El profesor Kate hizo un sonido tan lúgubre que parecía la rendición de un hombre dispuesto a retirarse a un monasterio en un planeta remoto donde los humanos fueran solo mitos. Mortek, con firmeza, dijo que tal demostración debía posponerse para un futuro muy lejano, quizá nunca. Jake se encogió de hombros y comentó que, si alguna vez cambiaban de opinión, lo mejor sería traer una pelota de béisbol de verdad, porque eso sí que era un espectáculo interesante. Yo permanecí en mi pupitre,
observando cómo los más grandes académicos de la universidad debatían entre protocolos de emergencia, escaneos frenéticos y llamadas al consejo. En medio de ese caos, lo que más me aterrorizaba no era la ruptura de las leyes físicas, sino la absoluta naturalidad con que Jake se movía en medio del imposible. Para él no había misterio, no había riesgo, solo otra anécdota de un día cualquiera. Mientras los profesores se esforzaban por encubrir lo ocurrido y por salvar sus carreras de la implosión intelectual, el humano sonreía, tranquilo, con la energía aún brillando en sus dedos como un recuerdo efímero de lo que para nosotros era milagro y para él, rutina. El aire en el aula estaba impregnado de humo, electricidad estática y esa tensión insoportable que solo aparece cuando un grupo de académicos se da cuenta de que todo lo que enseñaron durante décadas acaba de ser pulverizado por un gesto trivial. La máquina que representaba la cúspide del ingenio colectivo había declarado su rendición con un mensaje infantil en pantalla, y los profesores trataban desesperadamente de recuperar un sentido mínimo de autoridad frente a los estudiantes. El decano Mortek, con su semblante endurecido por años de crisis, seguía dando órdenes a través del comunicador, invocando departamentos de nombres inquietantes como contención de imposibles o análisis de fenómenos prohibidos. Mientras tanto, la doctora Fluxara parecía dispuesta a desmontar su propio escáner a mordiscos si eso le permitía encontrar una explicación que encajara con las fórmulas que conocía, y Kilnov, encogido y pálido, murmuraba como un rezo que todo aquello era un error de percepción, un truco óptico, cualquier cosa menos la conclusión obvia. Un humano acababa de derrotar con un movimiento de muñeca el trabajo acumulado de generaciones de especies más avanzadas. Jake se rascaba la nuca, indiferente, como quien espera a que termine la alarma contra incendios en un colegio. Preguntó con sinceridad si el experimento había acabado y si ya podía marcharse a comer. El contraste entre el pánico institucional y la calma doméstica del humano era tan brutal que en ese instante comprendí por qué su especie había sobrevivido a un planeta que parecía empeñado en exterminarlos a diario. Donde nosotros veíamos peligro, ellos veían aburrimiento, donde nosotros temíamos por las consecuencias cósmicas, ellos pensaban en la cena. Los profesores, sin embargo, no podían permitirse ese lujo. El decano Mortek ordenó que nadie saliera del aula, que los registros de las cámaras fueran sellados y que se redactara un informe con clasificación máxima. Fluxara no se despegaba de Jake, escaneándolo una y otra vez, cada lectura más absurda que la anterior, incapaz de detectar implantes, modificaciones genéticas o artefactos ocultos. Todo indicaba que aquel muchacho estaba completamente desnudo de tecnología, que no era más que un organismo biológico corriente, y sin embargo había hecho lo que ninguna especie había soñado. Ella murmuraba que quizá la cafeína ingerida esa mañana había alterado sus parámetros metabólicos, un intento patético de hallar una variable tranquilizadora. Jake, sonriendo, corroboró que había tomado un café doble y preguntó si eso contaba como dopaje académico. Entonces vino lo peor para la moral colectiva. Jake comenzó a explicar, como si diera una clase improvisada, que atrapar proyectiles no tenía tanto que ver con reflejos inmediatos como con anticipación. Detalló con una claridad sorprendente que lo esencial era predecir la trayectoria, colocar la mano donde el objeto iba a estar y no donde estaba, y usar la experiencia para leer patrones de movimiento. Hablaba de física básica con el mismo tono que uno emplea para explicar cómo se hierve agua, y cada palabra suya era un martillazo en los cimientos de la ciencia galáctica. El profesor Kate, con un hilo de voz quebrada, apenas alcanzó a repetir incrédulo que aquel joven estaba llamando física básica a lo que para ellos equivalía a manipular haces de fotones. Jake siguió hablando, encantado de tener por fin un público interesado. Contó que en su planeta había deportes donde las personas atrapaban bolas lanzadas a más de 105 millas por hora, que existían jugadores capaces de recibir discos de hockey que alcanzaban velocidades aún mayores, y que muchas veces esos objetos terminaban impactando contra la cara de los jugadores, quienes, lejos de morir, se levantaban maldiciendo y continuaban el partido. Los rostros a mi alrededor se desencajaban con cada ejemplo. Bestock, que apenas había soportado un rayo de 300 metros por segundo lanzado con precisión de máquina, escuchaba horrorizado que los humanos practicaban actividades recreativas que implicaban proyectiles de velocidades semejantes como si fueran juguetes. Nimra,
que hasta entonces se había disuelto en un rincón como una nube temerosa, se atrevió a condensarse un poco más, quizá incapaz de resistir la necesidad de corregir. Su voz, siempre impregnada de superioridad, vibró en el aire para afirmar que aquello era una exageración o un malentendido cultural. Jake la miró con calma y repitió los datos, explicando que no solo era real, sino que lo enseñaban a los niños desde edades tempranas en algo llamado clase de educación física. El silencio que siguió fue más contundente que cualquier explosión. Los académicos intercambiaron miradas de pavor absoluto. Estaban procesando la idea de que una especie había convertido en asignatura obligatoria lo que para ellos era un entrenamiento militar de élite. El decano Mortek exigió más detalles. Quiso un inventario completo de las actividades físicas humanas, y Jake, complacido, comenzó a enumerar con alegría interminables listas: béisbol, baloncesto, fútbol, hockey, tenis, voleibol, bádminton, cricket, lacrosse, ping-pong, dodgeball, squash, frisbee, videojuegos de reflejos en tiempo real, y un sinfín más. Cada palabra era una estocada. Cada deporte nuevo era una afrenta al sentido común galáctico. Fluxara dejó caer su escáner al suelo y se llevó las manos a la cabeza, incapaz de aceptar que existieran decenas de formas en que los humanos se entrenaban para desafiar las leyes de reacción. Kilnov confirmó con pesar que todo era cierto, que llevaba años estudiando a esa especie y que apenas había logrado rascar la superficie de lo que hacían por pura diversión. Cuando Jake mencionó el dodgeball, ese juego infantil en que los niños se lanzaban pelotas de goma y eran eliminados si no lograban atraparlas, la sala entera estalló en murmullos de espanto. Mortek repitió la palabra con incredulidad, como si pronunciarla fuera convocar a un demonio. Kate, con la voz hueca, preguntó si entendía que eso equivalía a entrenar a los niños para interceptar armas arrojadas por adversarios hostiles. Jake rió con sinceridad, asegurando que eran solo pelotas blandas, aunque admitió que si alguien las lanzaba con suficiente fuerza podían doler. La risa, lejos de tranquilizar a los presentes, los sumió en un terror aún más profundo, porque demostraba que aquel humano no comprendía en absoluto el abismo que estaba abriendo bajo sus pies. El ambiente se cargaba de desesperación institucional. Los profesores hablaban todos al mismo tiempo, proponiendo protocolos de seguridad, implorando que se bloquearan las comunicaciones externas, rogando que se impusiera la censura más estricta. Jake, aburrido de tanta formalidad, empezó a lanzar la bola de luz como si fuera una pelota de béisbol invisible, haciéndola rebotar entre sus manos con destreza relajada. Cada destello hacía que los instrumentos chillaran más fuerte, y cada gesto suyo parecía añadir años de envejecimiento a los académicos. Cuando finalmente la bola se disolvió en destellos inofensivos, el humano sacudió las manos y declaró satisfecho que aquello había sido divertido, que era como un ejercicio antiestrés. El profesor Kate gimió como un hombre derrotado, consciente de que su carrera académica se había hundido en un solo día. La sala había quedado sellada bajo protocolo de emergencia, y el aire adquiría esa densidad que solo aparece cuando lo imposible deja de ser rumor y se materializa frente a los ojos de demasiados testigos. Los profesores discutían entre sí en un murmullo frenético que parecía un enjambre, cada uno proponiendo medidas contradictorias para contener el desastre académico y político que se avecinaba. El decano Mortek intentaba imponer orden, invocando con voz firme artículos de reglamentos que solo se aplicaban en escenarios de catástrofe cósmica. Fluxara caminaba de un lado a otro, obsesionada con sus lecturas, y repetía que ningún registro cuántico podía ser correcto si señalaba a un humano como responsable de manipular energía pura. Kilnov, en cambio, permanecía en silencio, con la expresión del que ha visto tantas veces lo mismo que ya ni siquiera espera convencer a los demás. Era evidente que en su departamento los humanos llevaban tiempo acumulando expedientes de incidentes imposibles. Jake, completamente ajeno a la tormenta de pánico que lo rodeaba, se acomodó en la mesa de demostraciones como si fuera un banco de parque. Sacó de nuevo su teléfono, revisó algo en la pantalla, suspiró con aburrimiento y se estiró como quien espera que la clase termine. Yo lo miraba con una mezcla de incredulidad y temor reverencial, preguntándome cómo era posible que alguien que había reducido a ceniza siglos de teoría pareciera más preocupado por la batería de su aparato que por las consecuencias universales de su acto.
El profesor Keital, que hasta entonces no había recuperado del todo la voz, finalmente estalló con un grito cargado de angustia intelectual. Señaló al humano y exigió que se explicara, que revelara el secreto de su especie, que confesara qué tecnología oculta le permitía atrapar haces de luz con la mano. Jake levantó la vista, parpadeó con confusión y respondió con naturalidad que no había secreto alguno, que solo había jugado béisbol de niño y que aquello no era tan diferente. La sala se estremeció con ese comentario. El decano dejó caer su comunicador, Fluxara apretó los dientes como si quisiera triturar la lógica misma y Nimra soltó un gemido gaseoso que sonó como un trueno lejano. La conversación derivó entonces en una cadena de explicaciones que parecían más confesiones involuntarias que otra cosa. Jake habló de cómo se entrenaban los niños en algo llamado clase de gimnasia, de cómo desde los 5 años aprendían a correr detrás de balones, a esquivar golpes, a lanzar y atrapar proyectiles. Describió la disciplina de deportes organizados, las ligas escolares, las competencias juveniles. Hablaba de todo ello con una nostalgia simple, sin darse cuenta de que cada frase suya arrancaba jirones de cordura a quienes lo escuchaban. Los académicos tomaban notas frenéticamente, como si intentaran documentar el nacimiento de un nuevo campo científico, el estudio de la locura humana elevada a sistema educativo. Cuando Jake mencionó que algunos deportes requerían enfrentar objetos que viajaban a velocidades superiores a las de los proyectiles de entrenamiento militar, Mortek perdió la compostura y lo acusó de estar inventando. Jake se encogió de hombros y describió con lujo de detalles partidos de hockey donde discos de caucho volaban a más de 110 millas por hora, partidos de tenis donde la pelota alcanzaba velocidades que desafiaban la vista, incluso competiciones de videojuegos donde los reflejos se medían en milisegundos. Fluxara temblaba, repitiendo entre dientes que eso era imposible, que ningún sistema nervioso conocido podía procesar tanta información a esa velocidad, y sin embargo el humano insistía en que no solo era posible, sino cotidiano. El ambiente se volvió insoportable. Bestok había caído en un estado de rigidez absoluta, como si su exoesqueleto entero se hubiera convertido en estatua, y solo sus antenas vibraban de manera espasmódica. Nimra se mantenía lo más lejos posible de Jake, condensada hasta la solidez, como si temiera que la mera proximidad la arrastrara a un plano de la realidad que no estaba preparada para experimentar. El profesor Kate parecía debatirse entre llorar y reír con histeria, incapaz de asumir que el trabajo de toda su vida se había vuelto irrelevante en cuestión de minutos. Jake, por su parte, no entendía la magnitud de lo que ocurría. Se mostró entusiasmado cuando se le pidió que enumerara más deportes y actividades y comenzó a describir competencias extrañas que apenas podía seguir, lanzamientos de jabalina que rozaban el peligro letal, carreras de autos donde los reflejos eran la diferencia entre la vida y la muerte, partidos de dodgeball donde la estrategia consistía en esquivar y atrapar proyectiles a quemarropa, maratones donde el cuerpo se forzaba más allá de los límites razonables. Cada descripción era un golpe para los profesores, que intercambiaban miradas de espanto como si escucharan el catálogo de rituales de una civilización suicida. Lo más perturbador fue cuando Jake explicó con naturalidad que todo eso era considerado entretenimiento, que millones de personas asistían como espectadores, que había transmisiones planetarias y que los niños crecían admirando a figuras deportivas que dedicaban su vida a perfeccionar esas habilidades. Dijo que atrapar un rayo de luz no era tan impactante en comparación con ver a un jugador detener con el guante una pelota lanzada a tal velocidad que parecía invisible. Y lo decía con el tono de alguien que está seguro de que todos comparten esa experiencia, sin notar que lo que para él era lo normal para nosotros era una herejía contra la naturaleza. La tensión alcanzó tal nivel que el decano Mortek declaró con solemnidad que a partir de ese momento todo lo sucedido debía quedar clasificado al máximo nivel de seguridad. Ordenó a los estudiantes que firmáramos acuerdos de silencio y que jamás habláramos de lo ocurrido. Nadie debía enterarse de que un humano había humillado al reflexómetro 3000, porque si esa noticia se extendía, no solo la universidad perdería su prestigio, sino que toda la galaxia empezaría a preguntarse qué tan peligrosa era realmente la especie humana. Jake protestó con genuina decepción. Decía que la experiencia había sido divertida y que sería una lástima no repetirla. Propuso que la próxima vez lanzaran varios rayos a la vez, que él estaba seguro de poder atraparlos simultáneamente.
Su entusiasmo era infantil y sincero, y al mismo tiempo aterrador. Kate, con la voz quebrada, murmuró que preferiría retirarse a un monasterio antes que volver a presenciar semejante demostración. Mortec lo interrumpió con firmeza, asegurando que aquello jamás volvería a ocurrir, que sería enterrado en los registros secretos de la universidad y que todos fingiríamos que nunca sucedió. Jake se encogió de hombros y dijo que estaba bien, pero que si cambiaban de opinión, él podía traer una pelota de béisbol para mostrarles lo que realmente significaba reflejos rápidos. Yo, sentado en mi pupitre, observaba cómo la academia se derrumbaba a mi alrededor. Había ingresado a esa universidad pensando que descubriría los misterios de la biología galáctica, y ahora veía que la lección más grande me la estaba dando un humano desinteresado que consideraba normal lo imposible. Sentí que el suelo bajo mis certezas se resquebrajaba. Quizá, pensé, toda la galaxia había estado observando a la especie equivocada. Quizá no éramos nosotros los que estudiábamos a los humanos, sino ellos los que, sin proponérselo, nos estaban mostrando la fragilidad de nuestro conocimiento. El encierro del aula se prolongó más de lo que cualquiera hubiera soportado en circunstancias normales. Las puertas estaban selladas por órdenes del decano Mortec y en los pasillos ya se escuchaban los pasos nerviosos de agentes de seguridad y burócratas especializados en lo imposible. El ambiente se había convertido en un caldo espeso de tensión, miedo y un silencio roto solo por el zumbido decadente del reflexómetro agonizante. Los estudiantes intercambiábamos miradas de incredulidad, tratando de procesar que habíamos presenciado un acto que ni siquiera figuraba en las posibilidades de la física conocida. Algunos se tapaban las antenas o apretaban sus branquias para no escuchar más, otros escribían compulsivamente en tabletas como si al registrar lo ocurrido pudieran darle un marco racional. El profesor Keital seguía hundido en un mutismo trastornado, con la mirada fija en el humano como si cada segundo a su lado le recordara la ruina de una carrera académica que había girado en torno al estudio de tiempos de reacción. Fluxara no se separaba de su escáner, que ahora parecía un artefacto poseído, emitiendo pitidos irregulares y proyectando gráficos que carecían de sentido. Mortec, siempre calculador, no dejaba de susurrar órdenes por el comunicador, reclamando refuerzos de un departamento que sonaba como un mito urbano, la división de fenómenos que no deberían existir. Y Kilnov, con esa resignación propia de alguien que lleva demasiado tiempo cargando con un secreto que nadie quiere escuchar, se limitaba a observar, consciente de que esto era tan solo un episodio más en una lista larga de sucesos incomprensibles protagonizados por humanos. Jake, en cambio, se había puesto de pie con tranquilidad, estirando los brazos como si todo aquello no fuera más que un receso escolar. Preguntó con una sonrisa si había algún lugar cercano para comer, porque tenía hambre, y si alguno quería acompañarlo, estaría encantado de invitar la primera ronda. El contraste era tan grotesco que casi dolía en los ojos. Donde los académicos veían una amenaza cósmica, él veía un cambio de escenario hacia un restaurante. La despreocupación humana era tan poderosa como su capacidad de atrapar rayos de luz, y en ese momento lo comprendí con claridad brutal. Lo que más atemorizaba no era lo que había hecho con la máquina, sino la indiferencia con que lo había hecho, como si quebrar las leyes universales fuera solo un pasatiempo de martes por la mañana. Los murmullos se intensificaron cuando el decano Mortec trató de explicar en voz alta por qué aquello debía ser sellado de inmediato. Dijo que si la noticia se filtraba, otras especies verían a los humanos no como una curiosidad académica, sino como una amenaza potencial. Recordó que la Tierra era oficialmente un planeta de clase 12, un lugar donde la supervivencia diaria requería reflejos de cazador y resistencia de presa endurecida, y que si esas habilidades se entrenaban desde la infancia con juegos absurdos, el resultado era una especie imprevisible. Los demás profesores asentían con gestos tensos, y algunos estudiantes incluso empezaron a considerar abandonar la clase y sus carreras por completo. Jake se encogió de hombros al escuchar esas preocupaciones y dijo que en realidad estaban exagerando, que los deportes eran solo diversión, que nadie pensaba en ellos como entrenamientos de guerra. Lo dijo con tanta sinceridad que en ese momento comprendí lo más aterrador: no eran conscientes de su ventaja. Los humanos no sabían que lo que para ellos era rutina para los demás era milagro. Vivían convencidos de que atrapar un rayo de luz era lo mismo que detener una pelota de béisbol, y quizá por eso lo lograban, porque nunca se habían preguntado si era posible o no.
Fluxara se adelantó con paso tembloroso, incapaz de resistir la necesidad de interrogarlo directamente. Preguntó cómo podía haber detenido la energía sin sufrir daño térmico, cómo había disipado la intensidad sin sufrir quemaduras, cómo había anulado la inercia de un rayo en plena trayectoria. Jake la miró con calma, se rascó la barbilla y explicó que no lo había pensado demasiado, que simplemente colocó la mano en el sitio correcto y dejó que la energía se estabilizara, que era cosa de práctica. Contó que había atrapado cientos de pelotas, que había aprendido a leer trayectorias desde niño y que la clave era moverse antes de que el objeto llegara. Fluxara abrió los ojos como si estuviera escuchando la revelación de un dios antiguo, porque lo que para Jake era instinto aprendido, para ella era la condensación de cálculos cuánticos imposibles de realizar sin computadoras. El decano ordenó que se archivaran inmediatamente los datos del reflexómetro, que se bloqueara cualquier transmisión y que se notificara solo a los altos consejos. Pero mientras más intentaban sofocar el suceso, más evidente se hacía que nada de lo ocurrido podía esconderse realmente. Había demasiados testigos, demasiados ojos que habían visto a un humano atrapar la luz. Aunque los informes oficiales intentaran enterrarlo, la memoria colectiva del campus jamás lo olvidaría. Fue entonces cuando Jake, con el mismo entusiasmo de un niño proponiendo un juego, preguntó si podían repetir el experimento, pero esta vez con múltiples rayos lanzados en ráfagas. Estaba convencido de que podría atraparlos todos, incluso hacer malabares con ellos, y lo decía con una chispa en los ojos que era una mezcla de travesura y reto. Los profesores casi se desplomaron al escucharlo, y la negativa fue unánime, un grito colectivo tan desesperado que activó por error un protocolo de evacuación del edificio. Jake levantó las manos en señal de paz y prometió que no insistiría, aunque añadió que de haber tenido una pelota de béisbol todo habría sido mucho más entretenido. La atmósfera se volvió irrespirable. Yo me hundí en el asiento, sintiendo que la realidad se estaba reescribiendo frente a mí. Los humanos no eran simples estudiantes de intercambio ni criaturas exóticas para investigar. Eran anomalías vivientes que reconfiguraban las reglas a su alrededor sin darse cuenta, y lo hacían con la ligereza de quien pide un café doble. Comprendí que no estábamos preparados para ellos, que la academia no tenía protocolos suficientes y que, por mucho que intentáramos ocultarlo, la verdad terminaría filtrándose. Los humanos no solo sobrevivían a su planeta de muerte, lo habían transformado en un campo de entrenamiento que producía seres capaces de atrapar la luz. En ese instante, cuando Jake volvió a invitarme a comer como si nada hubiera ocurrido, entendí que lo más sabio que podía hacer no era huir ni negarlo, sino seguirle el ritmo. Si el universo estaba condenado a reescribirse cada vez que un humano bostezaba, lo más sensato era estar cerca cuando eso sucediera, porque quizá, solo quizá, compartir una mesa con ellos ofrecía más seguridad que cualquier protocolo de emergencia. Las horas posteriores a la demostración se convirtieron en una vorágine de caos burocrático y miedo académico. Aunque el decano Mortek había ordenado el sellado absoluto del aula, pronto llegaron figuras con insignias más pesadas, autoridades que superaban en jerarquía a cualquier profesor presente. Algunos vestían los colores oscuros del Consejo de Incidentes Clasificados, otros portaban dispositivos de registro que parecían absorber no solo imágenes y datos, sino incluso la atmósfera misma de la habitación. El murmullo colectivo se convirtió en un silencio tenso, como si todos contuviéramos la respiración para no empeorar la gravedad del suceso. Jake permanecía sentado, indiferente a la procesión de doctores y expertos que entraban uno tras otro para estudiar lo que él había reducido a un simple entretenimiento. Revisaba su teléfono, se inclinaba en la silla, lanzaba bostezos que resonaban como provocaciones inconscientes en la solemnidad del momento. Los funcionarios, en cambio, se comportaban como si estuvieran frente a una amenaza cósmica capaz de derrumbar civilizaciones enteras. Algunos se acercaban con instrumentos que se volvían locos en cuanto intentaban medirlo, otros discutían en voz baja si no sería mejor evacuar el campus entero y aislar al humano en un laboratorio blindado. El profesor Keital intentaba recuperar algo de dignidad, pero su voz se quebraba cada vez que recordaba la imagen de Jake atrapando el rayo. Fluxara, incapaz de aceptar lo evidente, repetía sin cesar que era necesario repetir el experimento bajo condiciones controladas, aunque la sola idea provocaba ataques de pánico entre los presentes. Mortek,
pragmático hasta la médula, exigía que se redactaran informes inmediatos para el Consejo Galáctico, convencido de que la noticia se filtraría tarde o temprano y que lo único que podían hacer era administrarla antes de que explotara. Kilnov, resignado, solo asentía con la expresión de alguien que había visto demasiadas veces la misma historia, humanos que rompían la lógica como si fuera una regla de juego mal escrita. En medio de esa tormenta, Jake levantó la vista y preguntó si podían encender de nuevo la máquina, porque le parecía injusto haberla roto y quería comprobar si podía arreglarla con unas cuantas herramientas. Lo dijo con absoluta naturalidad, como si se tratara de un electrodoméstico dañado y no del dispositivo más avanzado de toda la academia. La máquina seguía mostrando en su pantalla mensajes de error incoherentes, símbolos que no existían en ningún sistema numérico conocido y que parecían gritos desesperados de una inteligencia artificial en crisis existencial. Jake se levantó, se acercó, le dio un golpecito en un costado, y por un instante pareció que los indicadores volvían a alinearse. El aula entera contuvo un grito, como si ese contacto pudiera desencadenar una explosión de proporciones planetarias. Pero no ocurrió nada, solo un pitido apagado, un suspiro electrónico que sonó como la rendición de un veterano cansado. Entonces comenzó la verdadera pesadilla para los académicos, la lista. Mortek, con voz solemne, le pidió a Jake que detallara de manera completa las actividades físicas humanas que implicaban reflejos, coordinación o anticipación. Jake, entusiasmado, empezó a enumerarlas sin parar, describiendo cada deporte con lujo de detalles, narrando cómo los jugadores interceptaban pelotas, discos, lanzas o incluso objetos improvisados, siempre bajo la presión del público y el ritmo del juego. Hablaba de baloncesto, de fútbol, de tenis, de esgrima, de deportes acuáticos, de carreras en entornos extremos. Y lo hacía con la inocencia de alguien que comparte anécdotas de su infancia, sin entender que cada palabra suya era un golpe demoledor contra siglos de suposiciones galácticas sobre los límites de la biología. Los profesores escuchaban con horror. Fluxara apretaba los puños, repitiendo entre dientes que ningún organismo podía sostener semejante entrenamiento desde la niñez sin sufrir daños irreparables. Kilnov se atrevió a corregirla, señalando que no solo sobrevivían, sino que prosperaban, que esos entrenamientos eran parte de lo que los hacía tan resistentes y adaptables. Mortek guardó silencio un instante, y cuando volvió a hablar, lo hizo con la voz grave de quien comprende demasiado tarde una verdad incómoda. Tal vez el universo había clasificado a la Tierra como mundo de muerte no solo por sus condiciones externas, sino porque había moldeado a una especie incapaz de reconocer sus propias anomalías. Jake, feliz de tener por fin oyentes interesados, relató historias de partidos escolares en los que había atrapado bolas a velocidades absurdas, describió cómo algunos compañeros habían salido lesionados y aún así lo consideraban parte de la diversión, contó que había entrenado con su hermana menor, que era capaz de lanzarle con más fuerza que la máquina de la universidad, y lo dijo con tanto orgullo que el reflexómetro, en su último respiro electrónico, lanzó un emoji triste en la pantalla. Antes de apagarse del todo. La ironía era cruel, una máquina que había costado fortunas, destruida en segundos por la comparación con una niña de secundaria. El ambiente académico colapsó. Algunos profesores pedían su renuncia inmediata, otros proponían trasladar al humano a un laboratorio de máxima seguridad, otros más radicales sugerían prohibir el ingreso de más estudiantes terrestres a la universidad. Mortek, consciente de la imposibilidad de frenar el río, insistía en que la única salida era la discreción total. Clasificación máxima, repitió como un mantra, nadie fuera de este círculo debe enterarse, nadie debe imaginar siquiera lo que hemos visto. Pero incluso él sabía que era inútil, los estudiantes presentes nunca olvidarían, y la memoria de la galaxia, por más que se intentara borrar, siempre encontraba un modo de conservar lo imposible. Jake bostezó y preguntó si todo había terminado, porque el almuerzo lo esperaba. Me miró directamente y me dijo que conocía un sitio cercano que servía una barbacoa terrestre fusionada con especias andromedanas, que me invitaba si quería acompañarlo. En ese momento comprendí lo absurdo de resistirse. Frente a mí estaba un ser que había atrapado la luz como quien recibe una pelota, que había reducido a polvo la dignidad de la academia, que había obligado a departamentos enteros a cuestionar su razón de existir, y sin embargo lo único que le importaba era compartir comida.
Era imposible odiarlo, imposible temerlo del todo, porque su fuerza estaba envuelta en una normalidad tan desarmante que transformaba el terror en complicidad. Mientras los profesores discutían protocolos de emergencia y redactaban informes clasificados, yo decidí que aceptaría la invitación. No porque entendiera lo que había pasado, ni porque creyera que podía aprender algo útil en una mesa compartida, sino porque sentí que acompañar a un humano en lo cotidiano era quizás la mejor manera de sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. No eran los experimentos ni los informes lo que nos salvaría, sino comprender que para ellos lo imposible era rutina, y que si queríamos seguir existiendo a su lado, lo único sensato era aprender a mirar el universo con los mismos ojos que ellos, aunque eso significara aceptar que la luz misma podía atraparse con la mano. El encierro había durado ya demasiado, y la sala se había convertido en un santuario de silencios rotos, de respiraciones contenidas y de pensamientos que nadie se atrevía a formular en voz alta. Las paredes, reforzadas con materiales diseñados para contener experimentos peligrosos, parecían estrecharse a nuestro alrededor, como si también fueran conscientes de que habían sido testigo de un sacrilegio contra las leyes fundamentales del universo. Afuera, los equipos de seguridad habían desplegado barreras de aislamiento, drones que zumbaban con sensores de alta energía, y oficiales que miraban con recelo cada movimiento del aula, aunque ninguno se atrevía a entrar sin autorización superior. Dentro, la élite académica de la universidad se desmoronaba a ojos vista. El profesor Keital ya no intentaba hablar, se había sentado en una esquina, con la mirada perdida y los brazos cruzados contra el pecho como si quisiera protegerse de una tormenta invisible. La doctora Fluxara discutía con un colega recién llegado de la Facultad de Teoría del Campo Unificado, intercambiando cifras que carecían de sentido y que terminaban siempre en la misma conclusión: nada en los registros permitía explicar cómo un humano podía atrapar un rayo de energía con la mano desnuda. El decano Mortek permanecía erguido, emitiendo órdenes a una sucesión interminable de autoridades galácticas, consciente de que lo que había ocurrido no podía quedar reducido a una nota de pie de página en un informe secreto. Y Kilnov, cada vez más incómodo, repetía que aquello no era nuevo, que ya existían precedentes, que los humanos habían sido catalogados erróneamente como primitivos cuando en realidad eran anomalías vivientes moldeadas por un planeta que nunca dejó de entrenarlos para lo imposible. Jake escuchaba a medias, distraído, como si todo ese desfile de preocupaciones le resbalara. Se había inclinado sobre la mesa del profesor y con un bolígrafo que llevaba en el bolsillo empezó a hacer garabatos en un pedazo de papel. Dibujaba diagramas que parecían jugadas de béisbol, flechas que representaban trayectorias, círculos que marcaban posiciones. Lo hacía con la misma concentración con la que un niño se entretiene en clase, sin ser consciente de que cada trazo suyo podía convertirse en material de estudio para generaciones enteras de físicos desesperados por entender. Cada vez que levantaba la vista, sonreía como si todo fuera una broma privada, como si el universo no hubiera cambiado de rumbo por su culpa. El decano, agotado, se dirigió finalmente a los estudiantes. Nos dijo con solemnidad que lo que habíamos visto debía quedar sepultado bajo juramentos de silencio, que nuestras carreras dependerían de nuestra capacidad de callar, que ninguna palabra sobre lo ocurrido debía salir del aula. Su tono era grave, casi paternal, pero todos sabíamos que era inútil. Habíamos presenciado algo que no podía olvidarse, y aunque guardáramos silencio, nuestra memoria seguiría repitiéndolo en sueños, en pesadillas, en momentos de lucidez insoportable. Jake bostezó y dijo que entendía la necesidad de secretos, pero que sinceramente dudaba que a nadie fuera a importarle fuera de esas paredes. El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Era como si nos hubiera golpeado con la evidencia de que, para él, atrapar un rayo de energía equivalía a ganar un punto en un partido escolar, algo anecdótico, intrascendente, indigno de tanta conmoción. Y quizá esa era la verdad más peligrosa, que los humanos eran tan fuertes no porque buscaran serlo, sino porque no sabían medir su propia fuerza, porque crecían en un mundo donde lo imposible era simplemente el pan de cada día. Fluxara quiso protestar, pero Jake se levantó de pronto, guardó su teléfono y anunció que ya era hora de ir a comer. Me señaló con una sonrisa franca y preguntó si mantenía mi respuesta, si lo acompañaba a ese restaurante de barbacoa con especias andromedanas. Dudé un instante,
consciente de que salir con él significaba aceptar una realidad en la que los humanos eran fuerzas de la naturaleza disfrazadas de estudiantes aburridos. Y sin embargo, me descubrí asintiendo, porque entendí que aferrarme a mis antiguas certezas era más peligroso que caminar junto a ellos. El decano Mortec lo miró con una mezcla de horror y resignación. Los guardias intentaron impedirle el paso, pero Jake los esquivó con tanta facilidad que resultó humillante, un simple movimiento lateral, una anticipación natural de la trayectoria de sus manos, y ya estaba al otro lado de la puerta antes de que los drones pudieran reaccionar. Ni siquiera había hecho un esfuerzo consciente, se había limitado a aplicar los mismos reflejos con los que había jugado toda su vida. Para nosotros, era un espectáculo de superioridad, para él un gesto trivial. Salimos juntos del aula sellada, y mientras avanzábamos por los pasillos aún llenos de funcionarios desconcertados, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. No podía volver a mirar a los humanos con los mismos ojos, no podía considerarlos simples compañeros de estudios, no podía seguir creyendo que eran una especie menor que había tenido suerte al alcanzar las estrellas. Eran algo distinto, una paradoja viviente, una grieta en las leyes que habíamos dado por inmutables. Jake hablaba de comida, de música terrestre, de lo difícil que era encontrar una buena conexión a Internet en el campus. Y yo lo escuchaba, sabiendo que tras esa fachada de normalidad se escondía un abismo que ni los mejores científicos podían comprender. Pensé en Bestok, aún rígido en su asiento, en Nimra, disuelta de miedo, en Keital, derrotado, en Fluxara, destrozada por la evidencia. Pensé en todos ellos y supe que nunca olvidarían lo que habían visto, que cada uno de nosotros había sido testigo de una verdad incómoda: los humanos no se adaptaban al universo, era el universo el que debía adaptarse a ellos. Y mientras cruzábamos las puertas del edificio hacia el aire fresco del campus, con la luz de 3 soles bañando los jardines y los drones de seguridad girando inútiles sobre nuestras cabezas, entendí que había tomado la decisión correcta. No podía vencerlos, no podía comprenderlos del todo, pero sí podía acompañarlos. Y si lo que se avecinaba era un futuro en el que lo imposible sería la norma, entonces más valía estar sentado en la misma mesa que el humano que atrapaba la luz con la mano y lo llamaba deporte.